Bienvenidos a mi canal Leonardo Tarot. Vamos pues a la lectura para el día de hoy. ¿Por qué mi ex no luchó por la relación? ¿Por qué mi ex no luchó por la relación? Sobre todo si era pues tan bonita, tan estable, donde había alegría, había sentimientos. ¿Por qué mi ex se fue y no luchó por la relación? ¿No? Que te dejó pues en un estado de confusión, en un estado de incertidumbre, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasó, qué está pasando en este momento con tu ex que ya se fue, cómo está actualmente, cómo está la energía de tu ex, ¿no? Y cómo está actualmente tu energía, mi consultante, tu energía. Entonces, la energía de tu ex, tu energía, ¿no? Y vamos a ver por qué no luchó por la relación, si era una relación tan interesante, tan bonita, tan estable, ¿no? Y pues no siguió esta relación por el camino esperado, pues, y te generó una confusión, una incertidumbre, pues. Entonces, vamos a ver tu energía, la energía de tu ex actualmente. Elige esta opción, ¿no? Y acá tenemos la otra opción. Entonces, si quieres, pausa el video y elige la opción que vibra contigo. Vamos con la primera opción. Entonces, acá tenemos la energía de tu ex, tu energía, ¿no? Entonces, la energía de tu ex que se fue y que te dejó en confusión, que no luchó por la relación, ¿cómo está actualmente? Bueno, actualmente yo veo que esta persona está en un estado de más tranquilidad, como que la relación le movió mucho el piso, como que el compromiso empezó a abrumarlo o abrumarla. Y actualmente está tranquilo o tranquila. Me viene acá que para algunos, esta es una persona que dentro de la relación tenía la necesidad de irse, de desaparecerse, de buscar pelear para que se genere una separación y en la separación tranquilizarse. Se tranquilizaba y volvía a la relación, buscaba la reconciliación. Y en este momento se encuentra ya en esa situación donde está más tranquilo, más tranquila. Es una persona que el compromiso lo asusta, la asusta. Entonces, las relaciones de pareja van madurando, van creciendo, van generando en el tiempo mayor compromiso. Y esta situación a esta persona la asusta, ¿no? La asusta. Pero en este caso parece ser que para algunos la separación ya ha sido larga, ¿no? Ha sido larga y está en el proceso de, de tranquilizarse porque el compromiso le asusta. En cambio, tú estás en una energía ya diferente, que quizás antes estabas un poco como a la expectativa, como esperando que vuelva, como acercándote. Más bien a ti te veo ahora en un momento de mayor madurez, de mayor lucidez y de detenerte y empezar a mirar esto, ¿no? Que esto no es, digamos, no lo ves como normal o natural y has empezado a mirar, y has empezado a darte cuenta, y has empezado a investigar y a preguntar sobre esta persona, pero también sobre ese tipo de comportamiento, ¿no? Porque si la relación iba tan bien, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, no? Porque también te ha dejado eh, en una incertidumbre, ¿no? Entonces vamos a ver por qué esta persona
no luchó por la relación porque se fue así nomás, ¿no? ¿No? Entonces, pues acá vemos una persona, ¿no? Que en un primer momento es muy activa, es muy comprometida en querer avanzar, en querer hacer, en querer proponer, en querer que la relación avance y ¡pum! Se eclipsa. No sé, como que me acuerdo que una persona me decía una frase, ¿no? Que decía algo así como carrera de caballos y parada de burros, o algo así como que tú empiezas algo así con fuerza y pum, te detienes, ¿no? O sea, empieza algo y se detiene, ¿no? Se empieza la relación y después está que pone peros, que, que se oculta, que no quiere avanzar y eso a ti te confunde y empiezas a pensar que quizás esta persona puede estar con otra persona o que tú no eres lo suficiente para él o para ella, ¿no? Y eso trae que ustedes se disgusten, después se estén reconciliando, porque, digamos, hay sentimientos entre ustedes, pero hay una dinámica de la pareja, porque una cosa son los sentimientos que puedan tener cada uno de ustedes, pero otra cosa es la dinámica de la pareja y la dinámica tiene este freno y este freno se manifiesta cuando empieza la pareja, porque cuando hay sentimientos, el ritmo natural de la pareja es asumir compromisos, ¿no? Ir más allá de del gusto, ir más allá de la apariencia social, sino que internamente la pareja empieza a abrirse a una comunicación, digamos, más íntima, más personal. Y ahí es cuando esta persona se asusta, ¿no? Porque, digamos, parece ser que le genera mucha inseguridad el compromiso, le genera mucha inseguridad la entrega, porque es un ir más allá, ¿no? Y esta persona sabe lo que le pasa, sabe lo que le pasa, pero no lo entiende, ¿no? ¿No? Entonces, eh, pero también, ¿no? También tiene claro que tú eres una persona que tiene sentimientos, que te tiene sentimientos, que te tiene por encima de muchas cosas, pero es algo que le pasa a esta persona y no lo entiende y no lo puede manejar, ¿no? Entonces, quiere comunicarse, ahí tiene en su corazón, en su mente, tiene lo que quiere decirte para, digamos, poder aclarar, quizás para otros poder pedir un perdón, poder quizás reconciliarse. Bueno, hasta ahí es lo que yo veo. Vamos a ver qué consejo te va a dar el tarot, este tarot gitano, que como digo, el consejo busca pues amarrar la lectura, la tirada, dar un consejo para que tú lo tomes en cuenta, lo medites, lo reflexiones y lo adaptes a tu vida. ¿Qué consejo te está dando este tarot? Mira, acá lo que está diciendo es esto: cuídate. Cuida tu lado emocional, cuida tus sentimientos, cuida tu paz. El amor, la pareja tiene que ser aquella persona que nos dé estabilidad. A veces las personas no están preparadas para un vínculo hermoso, para un vínculo profundo que me parece mis consultantes de esta opción están buscando. Cuida tu paz, cuida tu estado emocional, cuida tu salud, cuídate tú. Entonces yo creo que con esto ya tú me entiendes y también cada consultante asume la responsabilidad de sus decisiones. Bien, mi querido y queridas consultantes,
de esta opción. Vamos con la segunda opción de la manito. Si teníamos una relación tan bonita, ¿por qué mi ex no luchó por ella, no? Entonces, la energía de tu ex, tu energía. Bien, la energía de tu ex en este momento que se ha ido es una energía pues de querer volver, de haberse dado cuenta de que no luchó, de que tú eres la compañera de su vida, que contigo la pasaba bien. Se encuentra también más tranquilo, parece que hubieran tenido una serie de dificultades, al menos así él lo percibía, y que ahora como que está más tranquilo, más tranquila. Tú estás con una energía también que va concordante con la otra, que parece que necesitaban un espacio para reflexionar, un espacio para poner pues en real valía si realmente lo que tenían era válido. Lo que veo en las cartas es de que ustedes han llegado a una conclusión de que lo que tienen era bonito, que lo que tienen vale la pena, y tanto tú quieres también que haya una comunicación y esta persona también quiere hacer una comunicación. Ahora vamos a ver qué es lo que sucedió, por qué no luchó, por qué se fue, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice el tarot, porque una relación de pareja pues pasan tantas cosas, no solamente es la pareja, sino también es la pareja y tiene su vida, tiene su familia, su trabajo, sus pensamientos, sus procesos, y a veces todo eso hace una especie pues de madeja enredada, y a veces pues la pareja es la que sale afectada. Vamos a ver qué pasó, por qué no luchó. Bueno, acá veo sentimientos. Esta persona tiene sentimientos por ti, sentimientos muy bonitos por ti. Me viene acá pues que siempre quiere cuidarte, siente que te quiere proteger, que eres algo muy importante, que han superado muchas cosas juntos, que han logrado un nivel de confianza, ¿no? De intimidad, de contarse sus cosas, de pasarla bien. Entonces, pero que también, digamos, acá veo que han tenido peleas, peleas, discusiones, se han herido bastante, como que en las relaciones de pareja tiene que haber una economía de sentimientos, o sea, yo te doy, tú me das. Y a veces, y acá veo que uno de los dos es quien daba más, quien se sacrificaba más, quien tenía que hacer más cosas, que soportar más cosas. Había, o sea, hay sentimientos en los dos, pero a nivel de ya de la transacción de la relación, alguien daba más, y es el que daba más generalmente el que toma conciencia de esto y empieza pues a querer que las cosas se equilibren, y la otra persona no quiere equilibrarse en que también le toca dar más. Entonces 50-50, quizás por ahí 2 puntos menos, 48-52, pero tienen que dar similar, porque si no, el que da más es el que se agota más, y el que se agota más empieza a conflictuar, y pensamos que es el malo de la relación, cuando en realidad está pidiendo que las cosas sean equilibradas, ya que ha pasado esto, acá ha habido un desequilibrio, ¿no? Entonces, acá ha habido esta separación, pero acá como hay sentimientos, hay desde el momento que se separaron, ha estado en esta persona pues la decisión de conversar contigo, de aclarar las cosas, de traer su verdad y compartirla con la tuya, ¿no? Porque tienen historia ustedes, tienen una, al menos así lo considera esta persona, tienen una bonita historia, ¿no? Y te está extrañando, está pensando en ti, y siente que tú eres su luz, tú eres su camino, ¿no? Y que también le está costando
le está costando avanzar hacia ti, porque para algunos en su vida actual tienen problemas, dificultades de diferente tipo, ¿no? Laboral, familiar, personal, ¿no? Que le cuesta también avanzar hacia ti en esta esfera de los sentimientos, ¿no? Pero acá veo un avance hacia ti, un esfuerzo de avanzar, y hay sentimientos, necesitan equilibrar esa economía de los sentimientos. O sea, una pareja tiene que dar pues 50-50, no puede dar uno más que el otro, porque la perspectiva, el futuro de esa pareja pues no lo tiene. En algún momento va a haber un conflicto. Vamos a ver qué te aconseja el tarot para mis consultantes de esta opción. El tarot pues acá dice pues que tenemos que, te aconseja a ti, mi consultante, que la primera persona que hay que amar en el mundo es a ti mismo, a ti misma, que tienes que quererte, que tienes que valorarte, pero que también que tienes que conocerte, qué es lo que quieres para ti, qué es lo que te gusta, ¿no? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué quieres de tu pareja? ¿Qué te gustaría que te dé? O sea, tener esa claridad de lo que tú quieres, esa claridad mental de lo que tú quieres, y a nivel de sentimientos que te quieras, ¿no? Y que aclares eso, porque eso le va a dar mayor lucidez a la relación, porque las relaciones no solamente son sentimientos, y acá también lo está diciendo, las relaciones también es sentarse a conversar y a llegar a una conciliación de qué queremos para cada uno de nosotros, porque son dos cabezas, son dos mundos, son dos corazones, y tienen que caminar al mismo paso. Bien, mis queridos y queridas consultantes, eso es lo que les traigo para el día de hoy. Compartan mis lecturas en sus redes. Siempre trato de traerles no solamente una lectura figurativa, sino darle un poco también mayor profundidad. Y darle like a la manito, suscribirse. Si tienen alguna sugerencia para alguna lectura, coloquen en los comentarios, y hasta la próxima.